Bien, vamos a dar inicio en esta ocasión a este video en el que presentamos lo relacionado con el impuesto de industria y comercio ICA y el RETE IVA. En el caso del ICA vamos a hablar particularmente de Barranquilla. Antes de empezar a desarrollar el tema del impuesto de industria y comercio, es necesario que tengamos claro lo que son los impuestos territoriales, dado que hasta ahora hemos visto impuestos nacionales como el impuesto a las ventas, el IVA y el anticipo del impuesto de renta, que es la retención en la fuente, impuestos de orden nacional. En esta ocasión, pues el ICA hace parte de los impuestos territoriales. Los impuestos territoriales están contemplados desde la Constitución política, es decir, tienen su origen legal en la norma de normas, que es la Constitución. En el artículo 1 de nuestra Constitución, pues dice que Colombia es un Estado social de derecho, ¿sí? Organizado como república unitaria, descentralizada y con autonomía en sus entes territoriales. Allí en esa parte donde nos habla de los entes territoriales es donde le está dando la Constitución la facultad autónoma a los departamentos y municipios. Posteriormente, en el artículo 287, cuando ya empieza a hablar de esos entes territoriales, ¿sí? Y de la autonomía que tiene, nos habla de los derechos que tienen los entes territoriales, departamentos y municipios con base en esa autonomía. Y uno de esos derechos está en el artículo 287, numeral 3, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de su función. Es decir, desde esa primera instancia, la Constitución Política de Colombia habilita, faculta a los municipios y departamentos para que puedan establecer impuestos que se necesiten para ejercer las funciones dentro de cada uno de esos departamentos o municipios. Más adelante, en el artículo 313 de nuestra Constitución, pues habla de las funciones de los consejos municipales y distritales, ¿sí? Y dentro de esas funciones, en el artículo 313, numeral 4, nos habla de que los consejos deben votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos o impuestos y los gastos locales. Es decir, está en cabeza de los consejos municipales y distritales votar por los impuestos, crear los impuestos. Están entonces facultados los consejos para, de acuerdo a su real saber y entender, de acuerdo a su gestión, puedan crear los impuestos que el municipio necesita para autogestionarse. Sin embargo, es importante aclarar, en la misma Constitución Política, se nos dice en el artículo 294 que la ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de entidades territoriales, ¿sí? Esto quiere decir, habla de alguna manera de la autonomía que sostienen los municipios frente al tema de sus impuestos. No puede haber una ley, recuerden que las leyes en Colombia provienen del Congreso, no puede haber una ley que le otorgue exenciones o preferencias sobre los impuestos distritales. Esas exenciones las tienen que dar los mismos consejos, que son los que están facultados para tal fin, ¿sí? Este artículo 294, pues lo que se nos
pretende informar, lo que se nos quiere dar a entender es que no puede haber, y de hecho no la hay, no hay forma de que desde el gobierno central se tomen decisiones sobre los impuestos distritales, los impuestos municipales o departamentales, porque pues son esos entes los encargados de hacerlos, de redactarlos y de hacerlos cumplir. En el 317 pues sigue ratificando la autonomía de los entes departamentales, ¿sí? De los entes territoriales, diciendo que solamente los municipios pueden gravar la propiedad inmueble. Aquí pues prácticamente nos está hablando de los impuestos relacionados con los bienes como casas, terrenos, edificios, ¿sí? Los impuestos catastrales. Le corresponde a cada municipio tomar las medidas, las decisiones pertinentes a la creación, al pago, a las tarifas de ese impuesto, a los descuentos, a las rebajas, todo eso, pues es potestad de los municipios. Por acá en el artículo 338, recuerden que todavía estamos en la parte de Constitución, nos dice que la ley, el subrayado obviamente no está en la Constitución, el subrayado pues lo estamos tomando para efectos académicos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente, aquí el subrayado y la negrita es nuestra, los sujetos activos, pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Aquí pues recuerden que la ley es en el Congreso, las ordenanzas son en las asambleas departamentales y los acuerdos se dan en los consejos. Le corresponde a cada uno de esos entes en su respectivo nivel establecer sobre quién recae el impuesto, quiénes son los sujetos pasivos del impuesto, cuáles hechos son considerados como gravables, o sea, sobre qué hechos comerciales, mercantiles se va a fijar el impuesto, cuáles son las bases a partir de qué montos se va a aplicar el impuesto y cuáles son las tarifas respectivas. Aquí pues sí nos sigue hablando el artículo 338 pues de la autonomía de esos cuerpos colegiados en cada uno de los departamentos, municipios y en la nación como tal. Entonces, con esa primera parte introductiva relacionada con constitución política, podemos empezar a hacer ya algunos criterios, algunas reflexiones con respecto a los impuestos locales. ¿Sí? Primero, ¿pueden los municipios y distritos crear sus propios impuestos sin necesidad de que una ley se los autorice a crear? Pues aquí la respuesta es sí, pero siempre tiene que haber un factor de control por parte del gobierno central. Los municipios y los distritos sí están autorizados para crear sus impuestos, pero no lo pueden hacer al libre albedrío. Siempre tiene que haber de alguna manera algún tipo de conocimiento, algún tipo de aprobación por parte del gobierno central. Lo que no puede hacer el gobierno central es crear impuestos para los municipios y para los distritos. No, cada municipio y cada distrito se autorregula en materia tributaria. ¿Pueden los municipios, pueden los municipios y distritos otorgar beneficios tributarios a los contribuyentes? Sí, de hecho sí están habilitados para hacerlo y son los únicos que lo pueden hacer, pero solo sobre impuestos del orden local. Sobre impuestos del orden nacional, los municipios y distritos no pueden otorgar ningún tipo de beneficio. ¿Puede aplicarse una norma tributaria sustantiva de impuesto de periodo aplicarse en el mismo tiempo que es promulgada? Sí, la respuesta es sí. ¿Pueden los municipios y distritos dejar en manos de terceros la gestión tributaria local? La respuesta es sí.
los municipios y distritos deben fijar cuáles son los impuestos, cuáles son las tarifas, cuáles son las bases, y podrían hacer la gestión tributaria a través de terceros, pero dentro de esa tercería, por decirlo de alguna manera, siempre tiene que estar presente el ente distrital. Prácticamente la labor de gestión tributaria no es una labor que se puede tercerizar al 100%. De hecho, vemos que hay empresas que son las encargadas, hay concesiones que son las encargadas del recaudo de impuestos, de sistematizar el impuesto, lo se pueden hacer a través de fiducias, etcétera. Pero en todo ese proceso, eh, la Secretaría de Hacienda respectiva tiene que estar presente. No es una labor 100% delegable. Sin embargo, en la gestión tributaria sí pueden estar presentes algunos terceros. Bien, ¿cuáles son los elementos esenciales de la obligación tributaria? Y esto, pues, es más que todo a manera de recorderis, digámoslo así, porque estos elementos, pues, no son exclusivos del impuesto de industria y comercio, del ICA. Estos son los elementos que están presentes en todos los impuestos, ¿sí? En toda obligación tributaria. En toda obligación tributaria existen los sujetos. Un sujeto que llamamos activo y un sujeto que llamamos pasivo. Esos sujetos, activo y pasivo, pues uno tiene la función del recaudo, la función y la obligación de imponer y recaudar el impuesto. Y el otro simplemente tiene la obligación de pagarlo. Sobre él solamente recae el impuesto y digamos que no tiene la opción de decidir si lo paga o no. El sujeto pasivo simplemente sobre él recae el impuesto y tiene la obligación de pagarlo. Más adelante vamos a hablar un poquito de ambos. Existe también un hecho generador, ¿sí? El hecho generador es la operación comercial o la operación mercantil que debe estar establecida por la ley sobre la cual recae el impuesto. Si ese hecho se da, automáticamente se asume que existe la obligación tributaria, ¿sí? El hecho generador pues tiene que ver con qué tipo de acto mercantil es el que se está grabando, qué tipo de acción tiene que ocurrir entre el sujeto activo y pasivo para que se haga presente la obligación tributaria. También existe la base gravable, ¿sí? La base gravable tiene que ver con el monto o el valor de la transacción a partir del cual nace la obligación tributaria, ¿sí? La base gravable está supeditada en algunos casos o está expresada en algunos casos en VT. En algunos casos la base gravable es el 100%, quiere decir que sea cual sea el monto de la transacción, automáticamente ahí está presente la obligación tributaria. Y por último tenemos otro elemento esencial de toda obligación tributaria, que es la tarifa. La tarifa, pues recuerden que está expresada en un porcentaje y que para el caso del ICA, pues le corresponde a los municipios y a los distritos, o sea, al Consejo Municipal o Distrital, establecer las diferentes tarifas para cada uno de los impuestos. Ok, antes de aterrizar en el tema Barranquilla, pues ya miramos un poco la naturaleza de los impuestos distritales en la Constitución, los impuestos locales en la Constitución, perdón. Ahora vamos a mirar cómo nace el impuesto de industria y comercio, un breve resumen histórico de cómo nace este impuesto y cómo ha evolucionado pues hasta nuestros días. Pues primero este impuesto en Colombia nació en 1913, ¿sí? Inicialmente este impuesto fue aplicable a Bogotá, bueno, tanto como
como este impuesto como tal, digamos que la naturaleza todavía no estaba definido así como la tenemos hoy. En 1913 se autorizó a Bogotá para crear un impuesto de patentes sobre los establecimientos comerciales u organizaciones empresariales, es decir, un impuesto que pagaban las empresas que estaban ejerciendo sus labores, sus operaciones en Bogotá. Posteriormente, en 1915, 2 años después, se autorizó a todos los demás municipios de Colombia a implementar ese tributo, ¿sí? El modelo, digamos, el piloto, por decirlo de alguna manera, del impuesto de industria y comercio fue Bogotá, y definitivamente pues fue un gran, una gran inyección de dinero por vía impuestos para la capital. Ese modelo, digamos, exitoso de recaudo de impuestos distritales, pues 2 años después se volvió nacional, ¿sí? Con el fundamento, pues en esa norma, cada municipio, lo que decíamos ahorita, implementó pues a su libre albedrío pues el tema de impuestos, ¿sí? Esto generó un caos porque al ser cada municipio libre de establecer sus impuestos, cada uno tenía tarifas diferentes, cada uno tenía hechos generadores diferentes, cada uno por su cuenta pues tenía diferentes formas de tasarlo, diferentes formas de calcularlo, ¿sí? Por ese hecho principalmente, y tratando de unificar un poco algunos criterios frente a este impuesto, que de hecho hoy todavía tenemos muchas diferenciaciones en cuanto a cada municipio, se expidió la ley 14 del 83. La ley 14 pues del 83 pues ya empezó a unificar más los criterios para establecer el impuesto de industria y comercio. ¿Qué característica tiene este impuesto del ICA? Primero que es un impuesto, y si recordamos la definición de un impuesto, pues no existe ningún tipo de contraprestación por su pago, es decir, el Estado simplemente lo impone y sobre quien recae el impuesto simplemente tiene el deber y la obligación de declararlo y pagarlo. El Estado tiene la libertad de destinar, cuando digo el Estado, pues en este caso me estoy refiriendo al municipio o al departamento, tiene la libertad de destinar esos recursos, sí, para cualquier concepto que se necesite en sus planes de desarrollo. Es de carácter local, ya lo habíamos dicho, solamente aplica en los municipios y distritos, ¿sí? Los cuales a su vez son los sujetos activos de este impuesto. Sujetos activos entonces municipios y distritos. Es un impuesto directo, ¿sí? Quiere decir que quien soporta el pago es la misma persona que tiene la obligación de pagarlo. No hay un tercero o no hay un intermediario en el pago de este impuesto. Se le impone directamente a la persona que tiene la obligación de pagarlo, la obligación jurídica, la obligación tributaria. Es un impuesto de periodo anual, sí, pues excepto en Bogotá. Es un impuesto plurifásico, quiere decir que si hay un proceso económico, si hay un proceso industrial que tiene varias fases, ¿sí? Cada una de las fases está obligada a pagar el impuesto. Por ejemplo, si tenemos una empresa que es una fábrica de cerveza, supongamos, pues quien siembra la cebada, por poner un ejemplo, quien fabrica, quien transforma, quien comercializa, cada uno de esos entes está obligado a pagar el impuesto del ICA,
¿sí? Graba todas las fases del ciclo económico. No solamente pues grabaría al producto final, ¿sí? Yo mencionaba pues la cerveza como ejemplo, pero cuando vimos IVA y cuando vimos otros tipos de impuestos, pues vimos que hay unos tratamientos especiales para ciertos tipos de productos, especialmente en el tema de gravámenes. Plurifásico quiere decir que no solamente se graba el producto final, sino que cada una de las fases de fabricación de ese producto, si está dentro de una actividad grabada, tiene que pagar el impuesto. Y por último, dentro de las características, pues termina ser un impuesto que se calcula sobre una base presunta, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un impuesto sobre una base presunta? Porque nosotros, desde el punto de vista tributario, presumimos que toda empresa debe pagar este impuesto porque está generando ingresos, lo que quiere decir que existe la presunción de rentabilidad, existe la presunción de que la empresa va a obtener utilidades. Tenemos también que lo que les mencionaba ahora es un impuesto que, valga la redundancia, se impone porque hay la presunción de renta. Recuerden que mencionábamos en las clases presenciales que el objetivo de toda empresa necesariamente siempre va a ser obtener utilidades. Nadie crea empresa pues para perder. Entonces, aquí partimos del hecho de que toda empresa va a obtener una renta, ¿sí? O bien sea una riqueza. Por eso pues se establece ese impuesto. Por último, y lo mencionábamos ahorita, es un tributo o es un impuesto que realmente al ser diferente en cada municipio, pues se presta para mucha diferencia, para hacer muchos reclamos tributarios, ¿sí? Hoy en día, en este año, pues 2020, bueno, de hecho desde hace un par de años, se está pretendiendo tratar de unificar las tarifas en algunos municipios, pues especialmente en las capitales, porque la idea es que se establezcan tarifas que al unificar tarifas lo que se pretende es tener un poquito de más control en los registros de información, más control en las contabilidades y de pronto establecer tarifas para ciudades que tengan las mismas características poblacionales, de número de empresas, etcétera. Pues ese es un proyecto que es bastante difícil, pero ojalá se llegara a feliz término porque sería muy bueno tratar de estandarizar algunas tarifas de algunos impuestos por tipos de ciudades, por categorías de ciudades. Eso haría de pronto un poco de ciudades y de municipios. Eso haría de pronto un poco más fácil, menos trabajoso, por decirlo de alguna manera, el tema de llevar control sobre los ICA que las empresas pagan, pues dependiendo de la ciudad o del municipio donde hagan negocio. Recuerden que este es un impuesto local y cada empresa debe pagarlo en la ciudad donde se hace el negocio, en la ciudad donde se genera el hecho. Bien, hablemos de los elementos de este impuesto. Pues ya mencionábamos que todos los impuestos tienen un sujeto activo, un sujeto pasivo. Aquí les voy a mencionar, pues, quién hace parte quién es quién en cada uno de esos elementos. ¿Sí? Esto lo tenemos, fíjense, la ley 14 del 83 les decía que es la ley que intentó unificar un poco o tratar de unificar un poco ese libre albedrío que se tenía desde 1915, donde cada municipio pues hacía e imponía cualquier tipo de impuesto con cualquier tarifa, con cualquier base. Bien, a partir de la ley 14 del 83
se establecieron algunos criterios generales para este impuesto y es válido pues para todos los municipios. Primero, este impuesto nos dice la ley en el artículo 32 que va a recaer sobre todas las actividades de tipo comercial, industrial o de servicio que se realicen en las respectivas jurisdicciones municipales. Esto era lo que les acabo de mencionar. El impuesto va a recaer en el municipio donde se haga la transacción. Quiere decir que si una empresa en Barranquilla hizo negocios con una empresa en Valledupar, pues le tocaría pagar el ICA que está vigente en Valledupar. Y si hizo negocios con Bogotá, con Medellín, Cali, Cartagena, pues tendrán ICA diferentes. ¿Sí? Sobre cada municipio, en cada municipio hay una tasa diferente y sobre cada negocio que mi empresa en Barranquilla haga con una empresa en cualquiera de esos municipios, me aplicarán ellos la tarifa del ICA que corresponde. Dice que dentro de los elementos del impuesto de industria y comercio tenemos el sujeto activo, ya lo mencionábamos en la diapositiva pasada, que va a ser el municipio o el distrito donde se ejerce la actividad económica, ¿sí? El municipio del distrito es el único facultado para exigirle el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Que quien se encarga de establecerle o de hacerle pagar el impuesto a la empresa que haga negociaciones en esa jurisdicción municipal es el municipio o el distrito. Ellos son el sujeto activo. Ellos son los que, valga la redundancia, imponen el impuesto. Y el sujeto pasivo es quien realiza la actividad, es el que comercia en ese municipio. ¿Sí? Es la persona natural o jurídica que recibe el ingreso. Y por recibir el ingreso, se somete al impuesto del ICA. Esa es entonces la naturaleza del sujeto activo y pasivo en el impuesto de industria y comercio. El sujeto activo es el municipio o el distrito que tiene la obligación de imponer y recaudar el impuesto, y el sujeto pasivo es la empresa o persona natural o jurídica que ejerza la labor comercial en ese municipio, y la única obligación que tiene es de pagarlo. Aquí está pues un poco más amplio. Aquí está un poco más amplio el tema del sujeto activo. Dice, como dice la ley, por excelencia es el municipio. ¿Sí? La facultad para dictar elementos esenciales de la obligación ostenta en el Consejo Municipal. La competencia del municipio se circunscribe a jurisdicción territorial. Quiere decir que cada municipio solamente tiene jurisdicción dentro de ese municipio, no se puede extender más de allá. ¿Sí? El procedimiento tributario, es decir, la forma como se va a recaudar, pagar, etcétera, es competencia del alcalde. Y por último hay una reflexión: ¿la gestión tributaria puede delegarse en particulares? Pues no, ya decíamos que no es 100% delegable. Sí podrían subcontratarse algunas fases de la gestión de recaudo, pero le compete 100% al municipio. Y el sujeto pasivo, ya dijimos, son todas las personas naturales, personas jurídicas o cualquier tipo de sociedad de hecho. Son los consorcios, son las uniones temporales, patrimonios autónomos, ¿sí? Bueno, perdón, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos no son sujetos de este tributo, y esto tiene una explicación basada en el tipo de actividad comercial que ejercen estas tres figuras societarias, por decirlo de alguna manera.
en séptimo semestre, en sexto semestre, cuando veamos un poco lo relacionado con figuras societarias, pues vamos a hablar de este tema, lo que son los consorcios, las uniones temporales y los patrimonios autónomos. De salida, toda persona natural, jurídica o sociedad de hecho que ejerza una actividad comercial en el municipio, ya sobre él recayó el ICA. ¿Sí? Hay un caso muy particular que tiene que ver con las sucesiones ilíquidas. Debido a que no existe regla de asimilación con el impuesto de renta, pues serían no contribuyentes. Las sucesiones ilíquidas tampoco son sujetos pasivos del ICA. Las entidades públicas que realicen el hecho generador, quiere decir que las entidades del Estado, sea cual sea su nivel, sean entidades del orden nacional, del orden departamental o del orden municipal, si realizan algunas actividades que están dentro de la lista de lo que son los hechos generadores, si realizan alguna actividad económica gravada, automáticamente, así sean entidades del Estado, sobre ellos también recae el ICA. Son sujetos pasivos de este tributo. Y las administradoras de propiedad horizontal, las empresas encargadas de administrar los conjuntos residenciales, ¿sí? No son contribuyentes del ICA. Esto está establecido en la ley 675 del 2001. Esta es la ley de propiedades horizontales. Recuerden que propiedades horizontales tiene que ver con todo lo que son edificios habitacionales, conjuntos residenciales o pueden ser edificios de propiedad privada mixta, donde hay viviendas y hay locales comerciales. El hecho generador. ¿Cuál es el hecho que da origen al impuesto? Simplemente la actividad mercantil. ¿Y qué podemos decir del hecho generador? Pues primero que el hecho generador debe realizarse sobre el territorio nacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una actividad comercial que se realice por fuera del país, por fuera de Colombia, no es objeto del ICA. ¿Ya? Para ser objeto del ICA, pues el hecho generador, entendiendo que el hecho generador es la operación comercial, es la transacción económica, es el hecho mercantil, se tiene que realizar dentro de Colombia. El hecho económico que no se encuentre catalogado como tal, ¿sí? Automáticamente queda excluido del gravamen. Es importante que la actividad económica que realice la empresa esté catalogada como una actividad mercantil. Si la actividad económica no está catalogada como un hecho económico, y ahorita vamos a ver cuáles son las excepciones que trae allí la ley, si no está catalogada, pues no se le impone el ICA, no es objeto de que le sea cobrado este impuesto, ¿sí? Quien realiza el hecho no se encuentre excluido de pagar el impuesto. Esto es una condición sine qua non que tiene el hecho generador. Quien realiza el hecho no está excluido de pagar el impuesto. Esto tiene que ver con el tipo de empresa. Y otra condición para que podamos hablar de que el hecho generador esté grabado es que ese hecho pues haya tenido ocurrencia dentro del periodo con respecto del cual se liquida la obligación tributaria. Y ahorita vamos a hablar de los periodos y los plazos de presentación y pago. Entonces miren que el hecho generador como tal es el acto mercantil que hay que tener en cuenta, pues que se realice en Colombia, que el hecho generador esté catalogado como un hecho grabado, que quien realiza el hecho no esté excluido de pagar impuestos, no sea una de las excepciones que tiene la ley,
y que el hecho generador se haya realizado dentro del periodo. El hecho generador también nos los revela o nos los explica un poco. Esto está todo en la ley 42 del 83, ¿sí? Nos dice que el hecho generador pues está basado en las actividades que se consideran como mercantiles y ahí graba actividades industriales, actividades comerciales y actividades de servicio. Ahorita vamos a ver un poco eh, qué pasa con las actividades de explotación minera, por ejemplo. Las actividades meramente civiles, ¿sí?, no se encuentran sometidas al impuesto de industria y comercio. Los actos de comercio, ¿sí?, y aquí la ley es muy explícita al decirnos cuáles son esos actos, no están sometidos a la industria y comercio. Y es importante que se deben tener en cuenta las actividades de prohibido gravamen. Estas actividades de prohibido gravamen son las actividades que expresamente la ley las excluye de ponerle el impuesto. Actividades sujetas a este impuesto. De acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, son las actividades mercantiles, ¿sí?, catalogadas como industriales y comerciales. Estando así las cosas, hay que dejar definido entonces cuáles actividades no están sometidas al gravamen. Primero, actividades civiles, actividades prestadas por personas naturales no comerciantes. El ejercicio de profesionales liberales, ¿sí? Hasta hace poco había una excepción para Bogotá. Hoy en día las profesiones liberales todas en toda Colombia pues tienen la obligación de pagar este impuesto, de ser sometidos a este impuesto. Los servicios prestados en el exterior, ya lo decíamos, una de las condiciones para que la actividad mercantil fuese grabada es que se prestara dentro del territorio de Colombia, y en general pues todas aquellas actividades cuyos ingresos no corresponden a actividades mercantiles, ¿sí? La ley pues es bastante explícita ahí, y recuerden que estamos hablando de una ley de 1983. No obstante, en los estatutos tributarios distritales no se puede ir en contra de una ley, ¿no? Eso es un principio jurídico. Una ley menor no puede estar en discordancia con una ley mayor. En este caso, pues, una ordenanza, sí, una ordenanza no puede estar en desacato de una ley, no puede ir en contra de una ley. Un acuerdo del Consejo no puede ir en contra de una ley. Entonces, pues, se tienen todos los municipios que someter a lo que dice esta ley. En cuanto a la tarifa, bueno, eso en cuanto a sujeto activo, pasivo y hecho generador de la ley 14, perdón, ahorita les decía 41, es ley 14 del 83. ¿Qué nos dice la tarifa? En resumidas cuentas, la ley nos da unos rangos, ¿sí?, los cuales son los que pueden ser utilizados. Nos dice que sobre la base gravable que se defina, los consejos municipales podrán establecer tarifas en estos rangos, del 2 al 7 por mil para actividades industriales y del 2 al 10 por mil mensual para actividades comerciales y de servicios. Estas tarifas que nos sugiere o esos rangos que estableció la ley 14 del 83 siguen estando vigentes, ¿sí?
Allí pues en el artículo 33 que habla de las tarifas, también nos habla de unas, digamos, excepciones o unos casos especiales en cuanto a, en cuanto a la periodicidad y en cuanto a unas empresas en particulares que son las empresas distribuidoras de derivados del petróleo. ¿Sí? La otra empresa, el otro tipo de empresas sobre las que se toman algunas decisiones tienen que ver con agencias de publicidad, administradoras y corredoras de bienes inmuebles, corredoras de seguros, ¿sí? Dice que van a pagar este impuesto pues sobre el promedio mensual de sus ingresos brutos, ¿sí? Entonces, pues ahí hay, digamos, un par de consideraciones que la ley indica que se deben tener en cuenta. Pero importante, y quiero que nos centremos, porque ahora que aterricemos en el caso Barranquilla, se van a dar cuenta que las tarifas del distrito pues están ajustadas a lo que dice la ley 14 del 83. Pues la base gravable, pues se entiende por base gravable los ingresos brutos. Recuerden que el ingreso bruto es el ingreso sin tener en cuenta ningún tipo de descuento, devolución, rebaja, etcétera, obtenido por la realización de la actividad industrial, comercial y servicios. Quiere decir que todo ingreso que reciba la empresa es sujeto de ser grabado. En el sector industrial pues se va a pagar única y exclusivamente por los ingresos operacionales, es decir, por los ingresos que se derivan cuando se vende el producto. Existen algunos sectores o algunos tipos de empresas en los que se manejan unas bases gravables especiales. Y esos son el sector publicidad, lo mencionábamos anteriormente, los corredores de seguros, los distribuidores de combustible, en su momento las cooperativas de trabajo asociados, las empresas temporales, y hay un tratamiento especial para el tema de ventas en consignación. ¿Sí? En el tema pues, de ventas a consignación, el impuesto recae sobre el ingreso real y no sobre toda la mercancía que se tiene en consignación. En el caso de empresas que se dedican a la generación de energía eléctrica, pues para ello hay una ley que desde 2 años antes, la ley 56 del 81, dice que está basado pues en la capacidad instalada de la respectiva central, es decir, la base gravable para que las generadoras de energía eléctrica paguen el ICA está calculada sobre la base de la capacidad de generación que tienen. Bien, entonces, resumiendo, pues la retención, la base de la retención del IVA pues se va a liquidar sobre el pago total o sobre el abono en cuenta, siempre sin tener en cuenta el IVA facturado, es decir, cuando se va a aplicar la retención del ICA, no se debe tener en cuenta el valor del IVA, sino solamente pues el valor de la mercancía o el valor del servicio que se esté prestando. Pues en cada municipio, ya saben, el consejo pues va a establecer las tarifas, ¿sí?, de retención del ICA, pues dependiendo de la actividad económica a la que se esté dedicando la empresa. Aquí tenemos la base de retención y tarifas para Barranquilla para el año 2020. Esta tabla fue extraída de la página de impuestos de Barranquilla. Lo pueden consultar, lo pueden descargar en barranquilla.gov.co. Pues ahí hay una opción donde están los impuestos distritales y esa tabla pues siempre se va actualizando. En pantalla tienen la tabla que está vigente para el año 2020.
Entonces, aquí tenemos la tabla. Les voy a mostrar por acá, organizado por tipo de actividades. Miren que aquí tenemos actividades industriales, aquí tenemos actividades comerciales, aquí tenemos actividades de servicio. Sí, tenemos también actividades, instituciones que se dedican al área financiera. Bien, para las actividades comerciales, que son donde mayor fortaleza tenemos en la ciudad de Barranquilla, están discriminados algunos conceptos. Por ejemplo, para ventas de alimentos, excepto bebidas alcohólicas, por eso les decía que las cervezas tienen un tratamiento especial. La tarifa es del 5.4 por mil. Aquí tenemos la tarifa por mil en esta columna. Aquí está para las ventas de alimentos. Ventas de combustibles y lubricantes, recuerden que es otro de los sectores que tiene un tratamiento algo especial. Miren que la ley nos dice que se permite en algunos casos del 2 al 7 y en otros del 2 al 10 por mil. Pues esta venta de combustibles y lubricantes tiene un ICA de 7 por mil. Venta de cigarrillos, licores tienen la tarifa más alta, el 10 por mil. Y para cualquier otro tipo de actividad comercial distinta a todas las mencionadas anteriormente, la tarifa que está vigente es del 9.6 por mil. Voy a hacer énfasis pues nada más en el tema comercial, porque digamos que esta es la tarifa que más aplicamos en Barranquilla por el ser un municipio cuya vocación pues está centrado en lo industrial y en lo comercial. Miren que en el industrial pues tendríamos entonces que hacer el mismo ejercicio, mirar cuál es el sector de industrial en el que está, y tenemos un factor diferencial también. Cualquier actividad industrial diferente de producción de cervezas, elaboración de bebidas no alcohólicas y producción de alimentos, pues tiene una tarifa del 7 por mil. Estas dos tarifas pues son quizás las que mayormente vamos a utilizar. Recuerden que esta tabla de retenciones y tarifas la encuentran en la página del distrito de Barranquilla, y que año a año hay que estarla consultando porque probablemente pues el consejo lo cambie. Formas de pago y cuál es el periodo gravable. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El decreto 3070, que es un decreto reglamentario de la ley 14, recuerden que las leyes, para que tengan aplicación, tienen que existir posteriormente los decretos reglamentarios. Este decreto pues nos decía o nos dice, porque sigue estando en vigencia, que la presentación del impuesto, debe ser anual pues dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, estamos hablando de las obligaciones que deben tener los sujetos del impuesto de industria y comercio. Pues lo primero, cuando estamos hablando aquí de los sujetos del impuesto de industria y comercio, estamos hablando de los sujetos pasivos, es decir, de las empresas sobre los cuales recae este impuesto. Lo primero que tienen que hacer es registrarse, ¿sí?, en la Secretaría de Hacienda del departamento o municipio, ¿sí?, o en la tesorería municipal, dentro de los primeros 30 días de iniciar labores, ¿sí?
Es decir, al momento de la constitución de la empresa, eh, al momento de la constitución de la empresa, uno de los trámites que debe hacer la empresa es registrarse en la Secretaría de Hacienda para el pago de industria y comercio. Una vez registrado, pues debe presentar anualmente y dentro de los plazos que determine cada municipio la declaración de ICA junto con la liquidación privada de, del impuesto. Es decir, eh, sobre el sujeto pasivo recae esa obligación de presentarlo, liquidarlo y pagarlo cuando se dé el respectivo caso. También es obligación eh, de llevar registros contables de toda la actividad comercial, pues esto no discute, no va en contravía a lo que dice el Código de Comercio en lo que son las obligaciones de los comerciantes. Lo veíamos en una de las primeras clases, de que una de las obligaciones pues es llevar contabilidades. Pues aquí el 3070 lo ratifica. Los responsables del pago del ICA, pues dentro de sus obligaciones, tienen que llevar un sistema contable y deben, además de declarar, efectuar los pagos. ¿Sí? Ojo que desde el punto de vista tributario, declarar y pagar no es lo mismo. Son dos momentos completamente diferentes y son dos obligaciones diferentes. No necesariamente quien declara está obligado a pagar, puede declarar y puede declarar en cero. Pero si la declaración del impuesto, la liquidación del impuesto, implica que hay saldo a favor del distrito, pues ahí sí tiene la obligación de pagarlo. ¿Cuál es la forma de pago y cómo lo va a declarar? Pues como lo disponga el respectivo municipio, ¿sí? El municipio va a imponer o de alguna manera el documento sobre el cual se va a establecer el impuesto puede ser la factura o puede ser una cuenta de cobro. Recuerden que hay actividades cuyo ingreso no se da por una factura sino por una cuenta de cobro. Ambos documentos son objetos de que sobre ellos recaiga el impuesto. El distrito o el municipio tiene un mecanismo de recaudo anticipado que se llama retención de industria y comercio, el famoso RETEICA, y que la ley permite que esa retención pues sea hasta un 40%. La declaración de este impuesto debe hacerse en el formulario establecido por el respectivo municipio o el respectivo distrito. Esos formularios pues también se descargan en las páginas oficiales de cada municipio, de cada distrito. Entonces, aquí tenemos pues el mecanismo de recaudo anticipado de este impuesto. Es una retención de industria y comercio. Como es un impuesto anual, pues se le permite a los municipios hacer un recaudo anticipado, un mecanismo de recaudo anticipado que es el famoso RETEICA. Y ya vamos a ver un par de ejemplos. Para el caso de Barranquilla, estos son los plazos para declarar y pagar. También lo encuentran en la página del distrito de Barranquilla, barranquilla.gov.co. Obviamente tienen en pantalla pues los plazos para el año 2020. Cada año pues se van actualizando las respectivas fechas y deben tener en cuenta de acuerdo al tipo de empresa en qué fecha deben pagar. Aquí, por ejemplo, tenemos la declaración y el pago de las retenciones y autorretenciones de los grandes contribuyentes. Eso quiere decir que los grandes contribuyentes pagan mensual. Aquí está el pago bimestral cada 2 meses y las autorretenciones
del régimen común, aunque desde el año 2018 ya no existe ni el régimen común ni el régimen simplificado, sino el régimen simple, y aquí está el régimen simplificado preferencial. Sí, hoy en día, pues recuerden que estos dos regímenes no aplican. Y la declaración, recuerden que esta es para el recaudo, estos dos son para el recaudo anticipado, para el RTICA, y la declaración anual, ¿sí?, la deben hacer el otro año, de acuerdo al último dígito del NIT. Aquí está la fecha en la que deben hacer su declaración y pago anual del ICA, y estas son las fechas en las que se van a presentar los anticipos del impuesto, o sea, el RTICA. Recuerden, pues esta tabla debemos actualizarla obviamente año a año, y la encuentran en la página, en nuestro caso de la Alcaldía de Barranquilla, pues en cualquier otro municipio lo van a encontrar en la página correspondiente. Les hablaba ahorita del RTICA. Esta es la definición de lo que es el RTICA, y vamos a mirar un par de ejemplos de contabilización. El RTICA les decía que es un mecanismo de recaudo anticipado. El ICA es un impuesto anual, ¿sí? Así como hablábamos en clases pasadas del impuesto de renta, y que el Estado permite hacer, o se ha permitido hacer, un recaudo anticipado del impuesto de renta a través de la retención en la fuente. En los municipios y alcaldías se tiene la misma figura. El ICA es un impuesto anual, pero se está permitido hacer mecanismos de recaudo anticipado. Ese mecanismo de recaudo anticipado es el RTICA, ¿sí? Funciona pues exactamente igual que la retención en la fuente. Se deben efectuar sobre los pagos o abonos por motivo de compra de bienes o servicios, pues ya lo vimos, que estén sometidos al impuesto, o sea que sea una actividad mercantil gravada, de acuerdo a la tarifa del respectivo municipio. El agente retenedor, ya saben que por naturaleza, ¿sí?, por naturaleza son todas aquellas personas naturales o jurídicas que en su momento pertenecían al régimen común. ¿Cuáles son las obligaciones de los agentes de retención? Pues primero, quien esté obligado a retener, en este caso la empresa que esté obligada a practicar la retención del ICA, debe efectuar la retención conforme a las disposiciones establecidas, y recuerden que esas disposiciones las van a encontrar en el Estatuto Tributario Distrital. Deben llevar en su contabilidad la cuenta 2368, ¿sí?, Impuesto de Industria y Comercio Retenido. Deben hacer la declaración periódica, ¿sí?, de este impuesto de la retención de industria y comercio, de acuerdo con las normas de cada municipio, en los formularios que tenga cada municipio diseñado para este fin. Y además de declararla, tienen que pagarla, de acuerdo a las normas de cada municipio y de acuerdo al calendario establecido. Ya veíamos en la diapositiva, en las dos diapositivas anteriores, el calendario para el caso de Barranquilla. Pero además, quien haga la retención tiene la obligación de pedir los certificados, ¿sí? Recuerden que no solamente está vigente el hecho de practicar la retención, sino que también está la obligación de expedir el certificado por todas las retenciones practicadas. Entonces, ¿quién retiene? El agente de retención, que dijimos que son todas las personas naturales o jurídicas que tengan domicilio en el municipio, ¿sí?, y que por lo general pertenecían al antiguo régimen común.
Existe también la figura de la autorretención. Esta figura de la autorretención está, digamos, destinada para los grandes contribuyentes, entendiendo pues que la DIAN ya le dio la categoría de grandes contribuyentes a ciertas empresas. Estas empresas que se autorretienen tienen la característica de que nadie les puede retener a ellos, sino que ellos mismos se hacen sus propias retenciones sobre sus propios ingresos. O sea que si hacemos negocio con una empresa autorretenedora y yo soy agente de retención, no le puedo retener nada, porque él automáticamente se retiene todo. Eso es el efecto de autorretención. ¿Cómo sabemos quién es autorretenedor? Pues en la factura la empresa debe decir si tiene la calidad o no de gran contribuyente. Entonces la autorretención funciona igual tanto como para retención en la fuente como para retención del ICA. Y aquí viene el ejemplo de contabilización. El procedimiento para contabilizar el RETE ICA es muy similar, digamos que es exactamente igual, al que se efectúa cuando hacemos retención en la fuente. El retenedor va a registrar Industria en Comercio en la 2368 como una cuenta del pasivo, porque obviamente le retiene a la otra empresa, pero él tiene la obligación de pagarle ese impuesto al distrito, por eso lo contabiliza como pasivo. Lo va a contabilizar en la 2368 y tiene de la 236801 al 98 para los respectivos auxiliares que necesite, para las respectivas subcuentas y auxiliares que necesite. Y el retenido pues lo va a registrar como una cuenta de activo, como un anticipo, un 1355, pero en esta ocasión va a utilizar la subcuenta 18 denominada en el PUC como Impuesto de Industria y Comercio. Para entenderlo mejor, pues aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa que le compra mercancía de contado, compra con IVA 19%, la retención en la fuente vigente 2.5%, la tarifa del ICA 9.6 por mil, según la factura 2195 a Distrimundo. Veamos el asiento tanto de Expotelas, que es quien compra, como de Distrimundo, que es quien vende. Recuerden que cuando hablábamos de retención en la fuente, les decía que es importante tener claro algo, que el que compra es quien retiene. Entonces, quien compra es quien aplica las retenciones. Aquí tenemos el asiento del comprador, que es Expotelas. Compra la mercancía por 7.560.000. Aquí está el 19% del IVA. Recuerden que les decía, en compras el IVA siempre es débito. Y quien compra practica las retenciones. Hace la retención en la fuente, ¿sí? 2.5% del valor de la mercancía sin el IVA. Este es el valor base para la retefuente. Y practica el anticipo o la retención de Industria y Comercio, que es el 9.6 por mil, también de la mercancía sin el IVA. Aquí está, 9.6 por mil. Y la diferencia pues la está pagando de contado. Supongamos que le gira un cheque a la empresa. Aquí tenemos el impuesto sobre las ventas. Aquí tenemos las dos retenciones, retención en la fuente y RETE ICA. Y aquí tenemos el cheque con el que está pagando. A su vez, Distrimundo, que es la empresa que está vendiendo, viene a ser el retenido. Distrimundo recibe en caja el valor del cheque, los 8.734.000, y a Distrimundo va a contabilizar en el debe, en el 1355, los anticipos, lo que para el agente retenedor son retenciones, son pasivos, para el retenido son activos.
Entonces utilizamos las dos subcuentas, la 135518 de retención en la fuente, aquí están los 189, y la 135518 que les mencionaba en la diapositiva pasada, la retención que le practicaron a Distrimundo por concepto de RTICA. Sumo esos dos valores, que los tengo aquí en el parcial, y como ambos son 1355, pues aquí tengo el total de la 1355. Aquí está el IVA, ¿sí?, que le cobré a Spotelas, mírenlo acá, el mismo valor. Y aquí está el valor de la venta, comercio al por mayor y al por menor, 7.560.000, que es el valor que contabilizó Spotelas como mercancía. Miren entonces que para uno es pasivo 23, para otro es anticipo 1355. ¿Qué dice la Cámara de Comercio de Barranquilla con respecto al impuesto de industria y comercio? Esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Esto lo encuentran en la página de la Cámara de Comercio también. Dice que el impuesto de industria y comercio se genera por el ejercicio de la realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios. Miren que allí prácticamente nos está haciendo referencia a lo mismo que nos dice la ley. El recaudo de este servicio se destina, por este impuesto, perdón, se destina para atender los servicios públicos y las necesidades de la comunidad perteneciente al mismo, al respectivo municipio o distrito. Se causa anualmente, pero se realiza un anticipo bimensual, ¿sí? Los grandes contribuyentes, pues ese anticipo es mensual. Antes de declarar, la empresa deberá realizar su inscripción en el registro de contribuyentes, lo que mencionábamos ahorita, que lleva a la alcaldía presentando una solicitud anexando lo siguiente: certificado de existencia y representación legal, este lo expide la Cámara de Comercio; copia del certificado del registro único tributario RUT, este lo sacan a través de la página de la DIAN; copia de la cédula de ciudadanía del representante legal o del contribuyente, este lo aporta el comerciante. Miren entonces pues unos requisitos allí que la Cámara de Comercio establece para la declaración y pago de este impuesto.